Entonces, vamos a seguir viendo el tema de conexiones y para luego la semana que viene ya ver el tema propio de lo que es programación, cuál es el entorno en Arduino, cuáles son las entradas, la salida, las variables, cómo es que tiene que trabajar un sistema en Arduino, ¿ya? Pero yo les decía que hay dos cosas que hay que tener en cuenta, el tema de, primero, la conexión eléctrica y segundo, el tema de programación. Entonces tenemos que tener el tema bien claro, cómo es que funciona un circuito. Entonces yo hago un circuito, hago un sistema de programación, por ejemplo, secuencia de un LED que se prende y se apague. Yo ya debo suponer que ustedes saben cómo se conecta un LED más una resistencia con Arduino. Entonces yo asumo que ustedes ya deben de saber cómo se conecta un LED más una resistencia más un Arduino. Entonces ustedes tienen bien claro eso, ¿no? Bien claro eso, cómo conecto eso. ¿Ya? Por eso yo digo, tienen que ustedes tener bien claro el concepto de conexiones. Cuál es la fuente de alimentación de 5 voltios del Arduino, dónde va tierra, el GND en mi Arduino para yo poder saber, de acuerdo a ese conocimiento ya previamente básico, que estoy seguro que lo sabes, entrar al tema de secuencias de programación. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso. Alumna Chávez, ¿está escuchando lo que le digo? Usted está en otra cosa, yo creo, ¿eh? Usted no está en mi clase, creo, no está atenta. A ver. Vamos a empezar, ¿ya? Vamos a la parte anterior lo más simple posible y vamos a ver el tema de... Creo que es un potenciómetro. Ahora empezamos. A ver. A ver, yo le decía, ¿no? Tengo este circuito. ¿Qué es esto? Una fuente de alimentación. Este es un pulsador. Resistencia de 1K. Este es un diodo LED. Este es el símbolo de un diodo LED, ¿cierto? A ver acá. Tal como está en este circuito, en un principio. ¿Qué pasa? 9 voltios, emite corriente y acá está abierto. Por lo tanto, mi circuito no enciende. ¿Por qué? Porque no pasa corriente por mi resistencia y por ciento no pasa corriente por mi LED. Entonces, en este instante está en apagado mi LED. Cuando yo accione mi pulsador, cerrará mi circuito y encenderá mi LED. ¿Sí? Entonces, el pulsador es un dispositivo que vimos en la clase pasada, mediante el cual, mientras yo tengo pulsado, dicho componente va a hacer corriente. Dejo de pulsar, se abre mi circuito, como si fuera un timbre de luz, ¿no? El timbre de luz. Cuando tú tocas el timbre, mientras estás accionando el pulsador, pasa corriente y se enciende tu campana, no el timbre. Sueltas el pulsador, se abre el circuito y ya no toca la campanilla. Entonces es igual, ¿no? Mientras tengo yo accionado el pulsador, cierra mi circuito y enciende mi LED. Dejo de accionar mi pulsador, no pasa corriente y ya no enciende mi LED. ¿Cómo vemos? ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo, este, cómo lo manifestamos este sistema eléctrico? Lo hacemos con mi Tinkercad, ¿no? Veamos. Acá está. Vamos a ver acá cómo se usa un pulsador, ¿no? Tengo que cargar un ratito. Internet está lento ahora.
objeto de carga. Hoy les voy a dejar su primera asignación, ¿ya? Para que me pone un circuito de esta forma. Pulsador más un interruptor. Vamos, qué bravo está el internet hoy día, sí, ¿eh? Ahí está. A ver, ahí está. ¿No? Bueno, yo no voy a hacer esto porque ya vimos la clase pasada, ¿no? A ver. Acá está, ¿no? Tengo que primero ver la parte teórica. A ver. Tengo mi circuito, ¿no? Mi fuente de alimentación 9 voltios, mi pulsador, resistencia y mi LED, ¿no? Ojo, cable, pulsador a un punto, el otro punto conectado a mi resistencia y cierro con mi LED. Ahí está, ¿no? Vamos acá. Tengo acá mi 9 voltios, el circuito, mi pulsador. Esta es mi tierra, ¿no? 0 voltios. Lo vimos. Va el pulsador. El pulsador tiene 4 terminales, tiene. 4, ¿no? 4 terminales. Ponemos acá en el medio, ¿por qué? Porque en estos puntos recordamos que esta separación divide ambas partes de mi protobar, ¿no? Recordamos que estos están conectados en forma vertical, ¿sí? Forma vertical en el mismo punto. Entonces, vamos acá, este punto. De aquí a aquí no hay conexión, está abierto. Cuando yo pulse, recién cerrará mi circuito y habrá conexión acá. Ese tanto acá están separados. Cierro el pulsador y pasará corriente. Luego ve la resistencia que es de cuánto, de 1K. Luego a mi ánodo de mi LED, punto cátodo. Estos puntos son al mismo punto, los dos ojos, recordamos, es el mismo punto terminal. Y de aquí pasa al cátodo a la parte negativa. A la parte negativa, que es de 0 voltios, ¿no? Pero yo quiero que este 0 voltios también esté acá, 0 voltios. Simplemente que he hecho un puente, un cable conector que va de acá hasta aquí, un solo punto de conexión. Muy bien. Entonces simulamos. Ahí el LED no prende. ¿Por qué? Porque está abierto mi circuito, no hay conexión. Pasa corriente por acá, entra aquí y acá se pierde. Entonces, ¿qué hago? Acciono el pulsador y recién cuando accione con mi mouse, clic izquierdo, recién pasará corriente y se encenderá mi LED. Este es mi circuito de conexión de un LED. Más un LED más resistencia más pulsador. ¿No? Está claro. Hemos simulado mi circuito en el Tinkercad. Muy bien. Te vamos bien. Ahora vamos a ver el tema de usando un pulsador.
Estamos viendo la clase pasada, ¿ya? Si tú quieres ver cómo hicimos el circuito, entra y vas a ver cómo se hizo. Tenemos que ganar tiempo, si no, vamos a hacer lo mismo. Tenemos que ganar tiempo. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Entonces hemos simulado mi circuito. Fuente de alimentación 9 voltios, conectado con pulsador, resistencia y LED. Ahora vamos a ver qué es un interruptor. Un interruptor es esto que está acá. No, a ver, acá está. ¿Cuál es la diferencia con un interruptor con un pulsador? Que en el pulsador, cuando yo acciono, este se queda enclavado en la otra posición, ¿no? Cuando tú prendes tu foco de tu cuarto, un interruptor de un foco, prendes tu pulsador y queda encendido tu foco. ¿Cuándo dejará o cuándo se apagará el foco? Cuando yo accione en el otro punto mi interruptor, ¿cierto? No es como el pulsador es distinto. El pulsador yo simplemente acciono con mi dedo, con un pulso, y pasa corriente. Ya dejo de accionar, se abre mi circuito. En cambio acá no, acá queda enclavado, ¿no? Acciono mi interruptor y pasa mi circuito, se queda enclavado, ahí se queda pasando la corriente. ¿Cómo hago para que vuelva al estado de apagado? Simplemente acciono el pulsador en la otra posición y vuelve a la anterior para abrir, ¿no? Pongo aquí, supongo que está apagado. Pongo acá y enciende, ¿no? De otro lado también. Lo que importa es esto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo esto hago con un circuito, a ver cómo funciona esto. Acá está. ¿No? Tengo acá. Fuente de alimentación, 9 voltios. Mi interruptor, mi LED, perdón, mi resistencia de 1K, mi LED, y este punto deberías poner hacia acá, ¿no? 0 voltios, pero ¿para qué? Donde lo más estético, pongo con un cable de aquí hasta acá, ¿no? Este 0 voltios, o negativo, en este caso 0 voltios. ¿Cómo hago para que también sea 0 voltios este punto? Con un cable yo hago un puente que vaya acá hasta acá. Entonces tengo interruptor, LED, resistencia. Muy bien. ¿Por qué aquí hay 3 puntos de conexión? ¿No? Una pregunta. Porque este es el terminal 1, este es el punto común, y ese terminal 2 va acá, ¿no? Entonces tiene que estar conectado en el punto común. Tiene que ir conectado a mi LED. Vamos a ver que es así. Si ponemos el red, vamos a ver cómo funciona. Ya vamos a ver, ¿ya? Entonces hacemos la simulación y mi LED está prendido ya, ¿no? Entonces aquí acá es los componentes, ¿no? Este es un interruptor deslizante, un K y ya está. Hago mi simulación. Yo lo he puesto en el punto de que está terminal, está encendido, le pongo, ¿no? Está encendido. A ver, enciendo mi simulación y está encendido mi LED, está encendido. ¿Y qué hago? Pongo el otro lado y apago. A ver, ¿qué pasa si esto acá yo lo giro? A ver, vamos a ver, ¿qué pasa si giro? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo pongo acá así? ¿Qué pasa si yo pongo acá? Le pongo este punto que está acá. Pongo aquí. Común, le pongo acá. Acá le pongo igual rojo. Muy bien. Aquí el común y acá el terminal 2. A ver, veamos. ¿Qué pasa acá? Ajá. Es lo que decía, ¿no? Es lo que pensaba, imaginaba. Este punto está conectado, mi pulsador normalmente abierto. Se llama así, en este punto. Entonces,
Cuando hago mi simulación, está apagado. Pongo, ahí recién se enciende. Ah, ya, ya. Correcto. ¿Se acuerdan que en la anterior, cuando yo hacía mi simulación, este punto estaba enclavado acá, estaba como encendido, ¿no? Es como si, por ejemplo, tú dejas tu luz prendida en tu casa, no en tu cuarto, y de repente la luz se va. Ojo, tu interruptor ha estado encendido ya, ha estado encendido. ¿Qué pasa? Llega la luz y automáticamente tu luz se va a prender. No, tu foco va a prender. ¿Por qué? Porque ha estado en función de circuito cerrado. Ha estado en punto cerrado. No. Pero ¿qué pasa si de repente tu foco ha estado en el pulsador abierto? Pones en estado abierto. Entonces, si bien es cierto, no ha estado apagado tu foco, la luz se ha ido, vuelve la luz a tu casa y su foco se encenderá, ¿sí o no? ¿Se encenderá en ese momento? No. ¿Por qué? Porque está el contacto abierto. Está el contacto abierto. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente acciono mi pulsador, acciono mi interruptor y se enciende mi foco. Igual pasa acá, ¿no? Ahí está en estado normalmente abierto, como si normalmente abierto. Hago mi simulación, va a pasar mi corriente por acá, pero aquí está abierto. Por lo tanto, no pasa corriente y no cierra mi circuito, no enciende mi LED. Entonces, pero como ya está activo mi fuente de alimentación, o sea, ya está pasando corriente, entonces, ¿qué hago? Simplemente acciono y ya está. Ahí está encendido mi LED. ¿No? Entonces, va a depender de cómo esté conectado mi pulsador. ¿Cuál es el punto que estamos usando, ¿no? Si está en estado abierto, en un principio, si está en un estado cerrado, en un principio. ¿Hasta acá alguna pregunta, alumnos? Esta parte creo que no se vio, creo. ¿Se vio esta parte o no? Medina, ¿se vio esta parte que he explicado? Lo último. Sí, profe. Marchena, ¿se vio así, no? Muy bien. Entonces, así funciona un interruptor. Nos hemos hablado dos cosas. Interruptor más pulsador. Ahora, vamos a ver cómo funciona un potenciómetro. Pero para explicar eso, ¿qué es un potenciómetro? ¿Alguien recuerda lo que es un potenciómetro? Hemos hablado, hemos hecho varios proyectos con ustedes el año pasado, el anteaño pasado, usando un potenciómetro. ¿Se acuerdan qué es un potenciómetro? A ver, recordamos que es un potenciómetro, ¿ya? Vamos a la parte teórica. Potenciómetro. Tiene ciertas características el potenciómetro, tiene ciertas características. Que ver cuáles, ¿ya? 3 puntos. Bien. Me saqué el pelo con rasurador. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene su micro prendido? Veamos. ¿Qué es un potenciómetro? Acá está, un ratito. Acá está, muy bien. Acá está. ¿No? ¿Recordamos que era esto?
era una perilla que vamos girando, que te indica que es una resistencia variable, ¿no? A medida que yo voy girando mi pulsador, voy girando mi potenciómetro, va a ir variando la resistencia de este componente. Tiene 3 patas. Señal de entrada, señal de salida y un punto llamado tierra o GND, ground, tierra, no, 3 puntos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un potenciómetro y otro? ¿Cuál es su característica para poder entender cuál es con respecto a otro? Porque sabemos que las resistencias tienen varios tipos, ¿no? De acuerdo a sus colores que hay. Sabemos bien claro eso. Pero ¿cómo yo diferencio un potenciómetro de otro? Porque tienen un valor. ¿Cuál es el valor? El que está acá. Veamos. El valor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. Este es un potenciómetro, ¿no? Vimos que hay 3 puntos, ¿no? Entrada de señal, salida de señal y el punto tierra. Pero acá está el detalle. Aquí se ve 100K. ¿Qué es esto? De que este potenciómetro va desde 0 ohmios hasta 100K. A medida que voy girando mi potenciómetro, yo puedo hallar cuánto de resistencia está midiendo. ¿Y con qué elemento yo mido la resistencia? ¿Con qué elemento mido la resistencia, alumnos? ¿Se acuerdan? Era un punto, ¿ah? ¿Con qué tú mides la resistencia de un resistor? ¿Con qué elemento tú medías cuánta resistencia tiene? ¿Recuerdan? ¿Qué elemento usabas tú en clase para medir la resistencia de este dispositivo? ¿Con qué lo medías? ¿Con qué instrumento? ¿Nada? Chacho, no me aprendido nada ustedes, alumnos, no me aprendido nada en estos años. No he recordado nada. ¿Con qué mides tú la resistencia? Marchena. Ariel se las pregunto, vamos a ver la pregunta yo. Si no, lo voy a desaprobar. Repito. Marchena, ¿tienes tu resistencia? ¿No? ¿Qué usabas tú para medir tu resistencia? ¿Qué usabas? ¿Qué instrumento? Muy bien, Chávez, un multímetro. Multímetro, profe. Obvio, pues un multímetro. Obvio. Entonces, igual, para yo poder medir mi resistencia, mi potenciómetro, uso un multímetro. Y eso es lo que vamos a usar en mi circuito. Entonces, recordamos, un potenciómetro es una resistencia variable. A medida que voy girando el pulsador, va aumentando o va disminuyendo su resistencia. ¿Ya? Entonces, veamos. Atención, esta parte es importante. Vamos a hacer mi circuito, ¿ya? Vamos a ver cómo he simulado mi circuito de esta forma. Entonces, el valor que te indica ahí es el valor máximo del potenciómetro. Vamos a ver, voy a ver mi circuito que he armado. Bien. Pero antes hay que ver un circuito a mano alzada. ¿Cómo es esto? Acá está. 9 voltios. Mi resistencia. En este caso yo he colocado un LED primero y luego mi potenciómetro, ¿no? Puede ser acá o es indistinto, porque al final si yo pongo primero potenciómetro, primero LED, es igual, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Aritmética. Entonces, en este caso, para un circuito tan simple, no nos perjudica si es que lo pongo primero el potenciómetro o primero pongo el LED, ¿no? En la clase, en el pasado,
Primero poníamos la resistencia y luego LED abajo, ¿no? Pero acá lo he puesto al revés, para ver que es igual. Decía, este punto es un potenciómetro de 400. O sea, ¿qué pasa? Entonces, varía, es una flecha que te indica que está variando el valor. Yo puedo ir variando con mi mano, ¿no? Voy variando el potenciómetro. Entonces, sabemos que el voltaje que pasa por un LED, que soporta máximo es 2 voltios, no es intervalos, y que es también de 20 miliamperios. Esa cosa tenemos que tenerlo bien claro. También el examen vino eso, ¿no? El valor máximo que soporta un LED, 2 voltios, y la corriente es de 20 miliamperios. 20 miliamperios. 0 a 400 ohmios. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo giro mi potenciómetro a un punto mínimo. Entonces, R, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? Entonces, si es 0 acá, esto sería como si fuera un cable, ¿no? Es como un cable. Es como si fuera acá un cable. ¿Por qué? Porque no hay resistencia, pues. No hay resistencia. Entonces, si pongo un punto mínimo, sería R igual a 0. Entonces, si es 0, entonces es un cable de frente. No pasa por no hay ningún tipo de resistencia acá. Entonces, cuando sea un cable, significa que el voltaje es igual a 0, ¿no? Por la ley de Ohm, voltaje en el resistencia es I por R. Cuando R es igual a 0, el voltaje es 0. Por lo tanto, es un cable. Entonces, es como si tuviera así, ¿no? Una fuente más un LED. Entonces, ya no hay resistencia. La pregunta es, los 9 voltios de mi fuente van a llegar automáticamente a mi LED. Y por lo tanto, mi LED se va a quemar, ¿no? Dice acá, por lo tanto, el LED soportará casi los 9 voltios de la fuente y una gran cantidad de corriente y por lo tanto se quema. Se quema. Vamos al otro punto extremo. ¿Qué pasa cuando R vale 400? Ah, ya. Aquí vale 400 ohmios. Muy bien. Voltaje I por R. Cuando este R sea máximo, el voltaje será máximo, ¿no? Es decir, por el potenciómetro está pasando casi los 7 voltios. Claro, casi los 7 voltios. Pero que el LED soportará 2 voltios. Porque le está soportando los 2 voltios que en teoría. Entonces, como R será máximo, ¿no? El voltaje acá también será de 2 voltios. Por lo tanto, el LED va a trabajar en forma normal. No se va a quemar. ¿Cómo vamos a ver eso? Viendo mi circuito de simulación. ¿No? Entonces vamos a mi circuito. ¿Cómo mi circuito? Veamos. A ver. Ajá. Acá está. Me va a faltar tiempo igual creo para hacer esto, pero bueno. Igual, vamos a ver esto con calma la próxima semana, pero lo que sí les voy a dejar es que me hagan mi simulación de circuito en pulsador e interruptor, ¿ya? Y sí lo voy a dejar porque va a faltar tiempo para ver este tema. Vamos a hacer el tema solamente simulación nada más acá. Va a faltar tiempo, ahora veamos. Yo lo he hecho así. Mi fuente, 9 voltios, mi otro punto, 0 voltios. ¿No? ¿Qué más? Conecté primero mi LED, ánodo, cátodo, ¿sí? Y luego conecté mi potenciómetro, ¿qué dice? Bien. Potenciómetro de cuánto? De 400 ohmios, ¿ya? Tal como está lo que hemos visto en el circuito de 400 ohmios es mi potenciómetro. Muy bien. Ánodo, que va siempre en la parte positiva, lo más próximo. Cátodo, que va aquí. Mi potenciómetro tiene 3 puntos. Terminal 2, terminal, el Whipper, terminal 1. El Whipper es el punto común, ¿no? Es el común, es el punto que va a ir girando. Es el punto que va a ir girando. A medida que voy girando acá, que voy girando mi potenciómetro, este punto está conectado a ir girando. ¿Ya? Pero yo que he puesto para medir, yo quiero medir 2 variables, quiero medir 2 magnitudes. ¿Qué es? Voltaje, que pasa por mi LED. Sabemos que tenemos que colocar el voltaje en paralelo, ¿no?
siempre el punto positivo al ánodo que está más cerca y el otro punto negativo acá. ¿Qué pasa si le pongo al revés, no? Rojo acá y negro acá, te va a dar un valor negativo, ¿se acuerdan? Entonces, para que no haya confusión, conecto los bornes en positivo y negativo, ¿no? En su respectivo lugar, ¿no? Positivo en el ánodo, negativo en el cátodo. Muy bien. Luego, ¿qué he hecho? He colocado un multímetro, pero usando la función de amperímetro. El amperímetro, ¿qué te mide? La corriente que pasa por ese circuito. Recordamos que para colocar mi amperímetro tiene que estar en serie. No tengo que, yo tengo que abrir mi circuito, abrir, colocar mi amperímetro como parte de mi circuito, para darme cuenta que está pasando la corriente por ese dispositivo, por ese lugar. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿no? Acá está abierto, acá no hay punto de conexión, entonces pongo mi multímetro, ¿no? Vamos a sacar esta parte para entender, ¿no? Entonces, acá tengo mi LED, tengo mi potenciómetro. Aquí está abierto, me falta conectar estos puntos, falta conectar. Entonces, ¿qué hago yo para conectar? Conecto un amperímetro, multímetro, pero en forma de amperímetro, para medir la corriente. Entonces, ¿qué hago? Cojo un punto aquí, le pongo rojo para diferenciar, y acá le pongo negro para cerrar mi circuito, en este punto que es el terminal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Inicia la fuente, energiza, pasa corriente por mi LED, pasa por mi amperímetro, recorre, sigue la corriente, va a este punto, y aquí, y acá vamos a ver cómo funciona esto. Tengo dos puntos comunes, dos terminales. Los dos van a tierra, ¿no? Uno a tierra, los dos a tierra. Y funciona. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Tengo conectado y acá he puesto un punto de conexión para que sea ordenado. Esto es un cablecito acá. Lo hubiera puesto frente aquí, pero usted va a no haber mucho orden. Entonces hago la simulación. Ajá, muy bien. Vamos a ver, la corriente enciende mi circuito, tengo mi potenciómetro, todo está bien. ¿Cuánto soporta mi LED? Ahorita soporta 2 voltios, ¿no? 2 voltios. La corriente que pasa es 17.3 miliamperios. ¿Cuánto es la corriente máxima que soporta un LED? Punto. Para su promedio. ¿Cuánto es la corriente máxima que soporta un LED? Respuestas. Sabemos que es 2 voltios el voltaje de un LED. Repito, ¿cuánto es la corriente máxima que soporta un LED? Respuesta. Pero ustedes solo se aprueban el curso, ustedes solo desaprueban. Por no aprovechar las oportunidades. Se viene el examen. ¿Sabe Gutiérrez? La corriente máxima que soporta un LED, ¿cuál es? No sabe. Bien. Calle Quiroga. La corriente máxima que soporta un LED, ¿cuánto es? 3.3 voltios, profe. Corriente. Cuando hablamos de corriente hablamos de amperios. Corriente amperios. Tampoco, no sabe. Eso viene en el examen. Ustedes hacen el examen. Estudian 10 amperios. ¿Ah? 10 amperios. No. Señores, no se olviden. Ya, el voltaje 2 voltios, 20 ¿ya? amperios, profe. ¿Ah? 20 ¿20 qué? amperios. Miliamperios, acuérdate, mili. 20 miliamperios, ya. Ya te va a desaprobar acá, ya. Salvado tu vida. 20 miliamperios. ¿Cuánto pasa por mi LED ahorita? ¿Cuánto está pasando de corriente? 17.3 miliamperios. Ah, entonces, trabajando bien, no se va a quemar. Ahora vamos a girar mi potenciómetro. Agárrense. Giro 18. 18.7. 20. Ah, miren, 20. ¿Qué pasó acá 20? Dice que hay un problema. ¿Qué dice aquí?
La corriente máxima que soporta el LED es de 20 miliamperios. Mientras que el máximo es 20 miliamperios. No se podría reducir el tiempo de vida del LED. En este momento, a este punto de mi potenciómetro, está que aumenta la corriente, ¿no? Aumenta. Voy a decir un movimiento de potenciómetro. Aumento. Llega a 20,5. Miren, mi LED está que sufre, mi LED está que sufre ahí. Está soportando la corriente que pasa. Más 23,1. Sube. 25. 29. 33. No, ¿qué va a pasar? Atención. 79. Está el rojo vivo. 96 miliamperios. No. Se quemó mi LED. No se quemó. Explotó. No es que explotó, ¿no? Que y el punto máximo que el semiconductor se abre. Entonces, miren, soporta hasta 96,8, ¿no? La que sufre. Ya un poco más. Llega el punto álgido y ya se reventó mi LED. Miren cómo van. Las cosas van juntas. Cuando R era 0, a ver, veamos, cuando R era 0, no, es al revés acá, ¿no? En este caso, cuando R vale 0, acá llegan los 2 voltios. Aquí está acá. Entonces, esto está así. Ahí empieza. Este es cuando R vale 0, en este punto. Cuando el R vale 0, este es un cable. Y por lo tanto, todo el voltaje llega acá, ¿no? Por eso ven acá, ¿no? Ven 7,28 voltios. En este punto, R vale 0. Entonces, los 7,28 voltios está que soporta mi LED. Hay un poco de voltaje que se pierde, obviamente, porque no es nada ideal. Entonces, al estar demasiado voltaje, se va a quemar mi LED. Es lo que vimos en la teoría. Voy levantando mi potenciómetro, va aumentando la resistencia en este punto, va aumentando, y aquí va a ser el punto máximo de resistencia. Aquí es 400 ohmios. Entonces, al hacer el valor máximo acá el voltaje que va a soportar 2 voltios, ¿no? Y también la corriente es mínima acá. Entonces, no se va a quemar mi LED. No se va a quemar mi LED. Entonces, así como yo este circuito lo podría llamar un circuito dimmer. ¿Qué es dimar? Dimar es con medio de un pulsador, con medio de un potenciómetro, yo puedo hacer que mi LED se encienda en un punto máximo y luego disminuya. Claro, pero en este caso yo tengo que ver, por ejemplo, cuánto de potenciómetro tengo que usar, ¿no? En este caso es muy poco, 400 ohmios, tiene que ser un valor máximo, un valor mayor, para evitar de que mi LED se queme. No, igual se va a quemar, claro, porque cuando R vale 0 igual se va a quemar. Igual se va a quemar, porque cuando R vale 0 va a soportar todo mi LED. Entonces, yo podría llamar este circuito, lo podría llamar un circuito dimmer. Dimmer. Dimmer es encender o bajar la intensidad de la luz de una luminaria. En este caso, mi luminaria es mi LED, ¿no? Yo con mi potenciómetro subo o bajo la intensidad de la luz. Esos circuitos funcionan en la vida real. Funcionan. Hay circuitos, los smart homes, que con ustedes va a haber tiempo de poder hacer eso. Con ustedes, no, lamentablemente no hay tiempo. No hay tiempo. Tengo gente que se dedica, es un tiempo que está metido en este tema de smart homes, está trabajando un tiempo en esto. Pero, ¿qué es esto? Mediante la cual yo, con mi circuito, con mi celular, yo hago una casa domótica, y eso lo quería hacer con ustedes este año, quería hacer con ustedes, con mi proyecto de fin de año, mi proyecto del Expoferia, ¿no? Del Día del Logro, hacer una casa domótica, hacer un smart home. Por ejemplo, yo con mi dispositivo, creo mi aplicación, para yo, por ejemplo, levantar o cambiar la intensidad de la luz en una habitación. En este caso era una maqueta, yo quiero poner tiras de LED de varios colores, tengo mi aplicación, y con mi aplicación yo, y con mi Arduino, obviamente, la aplicación con mi celular, yo podía, por ejemplo, encender mi luz, cambiar de color, si es rojo, si es una tira LED, RGB, ponerle el color rojo, poner el color azul, poner el color verde, bajar la intensidad, subir la intensidad, con otro botón, subir o bajar las persianas de mis rollers, con otra aplicación, encender mi cámara, con otra aplicación, apagar mi cámara, con una aplicación, apagar todo mi circuito, etc. Eso es lo que se llama los smart homes. Con mi dispositivo celular, y en cualquier parte del mundo yo puedo hacer esto.
Con mi celular yo puedo apagar o encender mis luces o mis salidas que yo necesite. En este caso, como les decía, ¿no? Por ejemplo, cerrar mi llave de gas, cerrar mi llave de agua. Hay tantas cosas que se puede hacer con la tecnología, con los smart homes. Pero lamentablemente, no vamos a poder hacer esta casa domótica. Entonces yo podría llamar este circuito un circuito dimmer, ¿no? Dimo mi luz, pero usando un potenciómetro. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Estuvo claro el tema? ¿Sí? A ver, entonces el tema, le voy a dejar la tarea para que hagan este circuito. Por lo tanto, vamos a hacer las simulaciones de esta forma, ¿ya? Bueno, el circuito, ¿cómo lo arman? El potenciómetro ahí está, para poder hacerlo, ¿ya? Jalan los componentes, arman como está en el video y van a hacer el circuito. Entonces, hoy dejo su asignación. Hacer un circuito con potenciómetro o con pulsador. Yo veo cómo voy a pensar lo que le voy a dejar, ¿ya? Simplemente miren el video y simplemente van a hacer una copia nada más, ¿no?